Ok, volviendo al primer ejemplo de, de caja chica, tenemos el primero que está acá. Dice, el 4.5, la empresa PPCA decide la creación de un fondo fijo de caja chica de 500.000 bolívares soberanos, por lo cual emite el cheque 587965 del Banco Z. Se designa como custodio del mismo el señor Pedro Pérez, quien recibe y hace efectivo el cheque emitido. El fondo fijo funcionará bajo las siguientes normas. 1. Los pagos no podrán ser superiores a 20.000 bolívares soberanos. Los pagos deberán ser autorizados por el supervisor señor Juan González. 3. Los pagos superiores a 20.000 bolívares soberanos deberán estar autorizados adicionalmente por la contadora licenciada Daniela González. Y cuarto, los faltantes serán responsabilidad del custodio. Aquí, el día 31 de julio, el señor Pedro Pérez dio el siguiente resultado, es decir, pasó la relación de 8 comprobantes que podemos observar acá para la reposición o el reembolso de caja chica, ¿no? Tenemos el primero, que se compran lápices y bolígrafos por este monto, más su IVA, los taxis, fletes sobre mercancías compradas, lampazos, café y azúcar, agua mineral, pasajes mensajeros, reparación, cada uno descritos y a los que tienen IVA en sus respectivos comprobantes, factura o recibo de caja, ¿ok? Dando como estos montos en total. El monto en los 8 comprobantes hicieron un total de 104.981,60, ¿verdad? El efectivo disponible debe tener el efectivo en mano de 380.018,40. Entonces se sumaron estos dos montos comprobantes con el efectivo, da 485.000. Sin embargo, como habíamos dicho que el monto del fondo fue de 500.000, nos arrojó un sobrante nos arrojó un faltante de 15.000. De 15.000. Por eso está el signo negativo por acá. Ahora bien, de acuerdo a los resultados del arqueo, se decide disminuir el fondo fijo de caja chica en 300.000, para lo cual se realiza un depósito en el Banco Z por la cantidad de bolívares o un cheque por la cantidad de, según sea el caso. Se solicita 1. Registro contable para la apertura del fondo fijo de caja chica, y 2. Registro contable para el reembolso y la disminución del fondo fijo de caja chica. Teniendo esto, daticos, efectuamos el asiento contable. Nos vamos acá, nos vamos a nuestro libro diario, ¿verdad? Recuerden siempre, el libro diario debe tener fecha, descripción, la referencia, la columna del debe, la columna del haber. Esto evidentemente previamente efectuado. ¿Okay? Independientemente de nuestros conocimientos, esto siempre se mantiene, esto no cambia. Y procedemos. ¿Okay? Fecha, revisamos la fecha 4-5, colocamos fecha 4-5 de mayo, asiento número 1, y dice acá que fue la creación del fondo fijo. Cuando está la creación del fondo fijo es caja chica contra
banco. Caja chica contra banco. Caja chica contra banco. Vamos a esperar un momentico acá. Vamos a hacer aquí las líneas respectivas. Para hacer bien las cositas. Ok. Disculpe que la... Ok, entonces, caja chica contra banco. Y para registrar, creación del fondo fijo de caja chica. Entonces, ¿por cuánto? Por 500.000. 500.000. Nos dan referencia, van al debe. 500.000. ¿Okay? Ahora bien, el señor Pedro Pérez, como dice acá, o sea, ese es el primer asiento. El señor Pedro Pérez pasó la relación con los siguientes gastos, estas 8. Entonces, ¿cómo procedemos a realizar estos gastos? Son para el reembolso. Para el reembolso. Entonces, ¿cómo hacemos? De la siguiente manera. Observamos que o sea, al día 31 de julio, pasó la relación de los gastos. El primer gasto dice se compran lápices y bolígrafos. Lápices y bolígrafos son artículos de oficina. Artículos de oficina. ¿Por cuánto? 17.750. El monto donde dice acá, no el monto total. ¿Por qué? Porque cuando terminemos con cada uno de los comprobantes, debemos tomar en cuenta el IVA crédito fiscal. En este caso, se sumaría los 4 IVAs y se coloca el monto total. Entonces, artículo de oficina, 17.750. Taxis. Los taxis pueden ser de la misma cuenta, taxis, transporte, viáticos. Podemos utilizar la cuenta transporte por un monto de 4.500 que aparece aquí. 4.500. $4.500. A ver, que estoy acomodando para que se vea. 4.500. Del lado deudor, porque recuerden que todas las cuentas de gastos son de saldos deudores. El tercero, flete sobre mercancía comprada. Flete sobre compras. Esa cuenta se utiliza por 8.680. El primer monto es el que se va a tomar en cuenta. Repito, no el último, porque el IVA lo vamos a tomar es después. El cuarto comprobante. El cuarto comprobante. Lampazos y paños de limpieza. ¿Eso qué es? Eso representa artículos de limpieza. ¿Por un monto cuál? De 18.500.
Siguiente, café y azúcar. Café y azúcar puede ser refrigerio o café y azúcar, depende de la empresa, por 7.900. Siguiente cuenta, agua mineral. La cuenta puede ir incluido entre refrigerios o colocamos agua por 5.200. Pasajes mensajeros. Podemos colocar mensajero, delivery, como uno desee, pero que identifique el tipo de gasto. 2.400. Reparación de fotocopiadora, mantenimiento de equipo de oficina. Eso es dependiendo de las empresas al cualquiera que pueda emitir, o sea, utilizar, mejor dicho, o clasificar en la palabra este tipo de cuentas. Mantenimiento de fotocopiadora, 28.330. Ya no tenemos más gastos, entonces después de todos los gastos discriminados, colocamos IVA, crédito fiscal. Ya tenemos aquí automáticamente la sumatoria del IVA, crédito fiscal, colocamos el monto que aparece allí. 11.721,60. Probablemente no, en un ejercicio no aparezca el IVA, sino que diga que ese comprobante más el IVA hay que sacarle el 16% correspondiente al año 2023 con respecto al IVA de Venezuela. Hay que sacarlo en este momento al 16%. ¿Okay? ¿Contra qué? Contra banco. Contra banco. ¿Qué es lo que va aquí? Sumamos todo esto que está acá, sumamos todos los gastos, nos da un monto de 104.981,60. Eso es para registrar reembolso del fondo fijo. Reembolso del fondo fijo de Caja Chica. ¿Qué pasa? Hay empresas que vimos que hay un faltante. ¿Qué hacen las empresas? En este mismo, y también es válido, se cerró, ya cerré acá, como en los libros diarios no se pueden borrar, ni tachar, ni en tal caso sería anular. Pero si no se coloca en este asiento, se elabora otro asiento, que en este caso sería el asiento número 3, con la fecha ¿cuál? La fecha 31 de julio, y decimos de julio. Decimos, si hay un faltante y de acuerdo a lo que ya leímos en las instrucciones arriba de este ejercicio, dice que las cuentas van a ser cargadas, los faltantes, mejor dicho, van a ser cargados a la cuenta del empleado. Entonces, cuando es un faltante, cuentas por cobrar empleado contra banco. ¿Por cuánto? Por los menos 15.000, pero evidentemente aquí no podemos colocar menos 15.000, no. Tenemos que colocar 15.000. Ahora bien, el faltante que está aquí, para evitar este asiento adicional, llamémoslo así, antes de cerrar el asiento número 2, en este caso el reembolso, podemos colocar estas cuentas por cobrar empleados del lado, o sea, evitamos este asiento, lo colocamos directo, el faltante, colocamos que es el reembolso de fondo fijo y faltante, entonces se lo tenemos que sumar a la cuenta que tenemos aquí. Entonces nos da
nos da 119.000. Colocamos de una vez el faltante en el mismo asiento del reembolso. Evitamos el asiento que es el otro asiento. Ahora bien, cuando hay un faltante, automáticamente la empresa se lo cobra. Es decir, se lo cobra o, mejor dicho, hace el reintegro de ese faltante utilizando este asiento contable. Entonces, para registrar, reintegro del faltante. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, puso oscuro, que de acuerdo a los resultados del arqueo se decide disminuir el fondo fijo de caja chica en 300.000. Caja chica tiene la particularidad de, cuando decimos, o sea, esto aplica para aumento y también para la disminución, existe el A y el EN. El A y el EN, cuando nos dice, por ejemplo, espera un momentito, ok. Cuando nos dice aumento A, o disminución A, la disminución es aumento A, se coloca la diferencia, tanto para disminución como para el aumento. La diferencia, ya lo vamos a ver. Cuando dice aumento o disminución en, se coloca el monto total. Monto total, monto directo, monto total o el monto directo. ¿Cómo así? Un ejemplo. Cuando decimos aumentó a, tenemos una caja chica de 500 y aumentó a 650, aumentó a 650, la diferencia es este monto menos este monto, o mejor dicho, ¿cuánto nos falta para completar de 500 para completar a 650? 650. ¿Ok? Esa es la diferencia. Cuando nos dice que disminuyó, en el caso aumentó por acá, hubo una disminución de 500 a 150, aquí el monto es 150. ¿Por qué? Porque es el monto que nos están dando. Sorry. Disminución. En la parte de disminución, perdón, me confundí con el EN. En la parte de disminución, o sea, disminuyó a 150, es así. Disminuyó a 150, tenemos que sacar la diferencia. Es decir, tenemos que decir, de 150 tenemos que llevarlo a 150. Entonces, lo que hacemos es, se lo vamos a restar para sacar la diferencia. Es decir, ¿cuánto tengo que quitarle a 500 para que me llegue a 350? A 350, a 150, son 350.
Es decir, nos va a disminuir de 500 a, o sea, de 500 bajó a 150. Aquí, como estamos hablando de diferencia, tenemos que restar esto menos esto. Aquí hay que restarlo, sí, pero al momento de hacer el asiento contable, tenemos que darle un aumento por el debe. Es decir, este va por el debe y este va por el haber. Para que nos dé este monto y nos dé este monto, en este caso. Cuando dice aumentó en 650, aquí es el monto total o el monto directo, es decir, el monto a registrar son los mismos 650. Y cuando nos dice disminuyó en 150, ya nos está dando el monto directo que tenemos que registrar 150. Es el monto directo. Cuando nos dice en o el monto total. Cuando hablamos de monto total, es decir, el monto que nos están dando o el monto directo. O sea, este es el monto que va a ser registrado en el debe y este es el monto que va a ser registrado en el haber cuando hay una disminución. Ojo con eso. Ahora bien, esto hay que aprendérselo. Ahora bien, vamos ahora al ejercicio. En el ejercicio me está diciendo que la caja chica, en esta partecita por aquí, que no creo que se vea con el cursor, dice, decide disminuir el fondo fijo de caja chica en 300, Si nos vamos a la reglita que estamos utilizando, tenemos, en el fondo tenemos 400, tenemos 500, y lo vamos en 300, o sea, vamos a disminuir, tenemos una disminución, o sea, sería esta que está aquí, esta opción que está aquí en amarillo, en 300 significa que le vamos a dar por el monto completo, el monto total que nos está dando el ejercicio, le debemos hacer una disminución de 300 por el haber. Entonces, nos vamos al asiento contable para el mismo 31 de julio. Decimos banco, porque vamos a hacer una disminución, caja chica, por el monto de 300.000. Entonces, para registrar disminución del fondo fijo de caja chica. ¿Okay? Ahora bien, este ejercicio aquí queda, pero puedo agregar una cosa más. Se aprovecha de una vez. Y yo te puedo decir que la empresa decide, supónganse ustedes, ya no ocurrió nada más, hubo una disminución en el periodo correspondiente, pero la empresa quebró, cerró, X, Y, Z, o simplemente la empresa dijo no, como ya no estamos manejando efectivo, sino que todo es por transferencia, por los diferentes medios de pago móvil aquí en Venezuela, o sea, o no, todo es ahora que se utiliza mucho la tecnología y los diferentes medios de pago, repito, ya no se maneja tanto efectivo, o sea, de cash, o sea, efectivo en mano. Entonces la empresa dice, no, vamos a cerrar caja chica, porque no manejamos ya efectivo en mano. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a 30 de noviembre, decide cerrar la caja chica. ¿Ok? Decide cerrar caja chica. ¿Cuál es el asiento? Banco contra caja chica. ¿Por qué monto? ¿Por los 300? ¿O cuál monto real? ¿O por los 500 que tenemos aquí? No. Si nosotros hacemos, vamos para acá.
Si nosotros hacemos un mayorcito, por acá, tenemos un mayorcito de caja chica, podemos decir lo siguiente. ¿Con cuánto aperturamos caja chica? El fondo fijo, 500.000, ¿correcto? 500.000. Pero sin embargo hubo una disminución. Se le debitó 300.000. Entonces el fondo fijo quedó en 200.000. Entonces, cuando vamos a cerrar caja chica, tenemos que tomar en cuenta si en el periodo contable hubo o una disminución o un aumento. Entonces, el monto del cierre va a depender de esta situación, en este caso, en este ejercicio, una disminución. Y así, basándonos en el mayor de caja chica, tenemos que cerrar por el monto que tenemos, que en este caso serían 200.000. Entonces, si nosotros le damos aquí por el haber un 200.000, queda la cuenta en cero. Se cierra, le damos un abono de 200.000, queda la cuenta en cero. Y para registrar, cierre del fondo fijo de caja chica. Este es para este ejemplo que está acá. Siempre hay que tomar en cuenta el monto para cerrar. Si no hubo nada, mejor dicho, si no hubo nada, sino que de estos 500.000 se mantuvo a través del tiempo, el monto para cerrar son 500.000, porque no hubo cambio en él. No hubo cambio, ni aumentó ni disminuyó. ¿Ok? Ahora bien, vayamos al otro ejercicio. Déjenme modificar aquí. Vayamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Entonces aquí nos dice, de acuerdo a los resultados del arqueo, se decide disminuir el fondo de cada chica en 300.000, lo cual se realiza un depósito en el Banco Z por la cantidad de ¿cuánto? De 200.000. O un cheque del banco por la cantidad de 200.000. O sea, aquí se cierra con 200.000. En el siguiente ejercicio, dice, básicamente, son los mismos conceptos. Revisemos aquí abajo. Sí, pero con un monto menor. Dice acá, el 4.5, la creación del fondo fijo por 140, se emite el cheque, se designa como custodio al señor Pedro Pérez. El fondo fijo funcionará bajo las siguientes normas. Las 4 normas que prácticamente están en el mismo ejercicio anterior, que ojo, algo que se me pasó es, por ejemplo, aquí me dice que los pagos superiores a 20.000 tienen que ser supervisados. Y si observamos en el ejercicio anterior, hay un pago superior a 20.000 que fue la reparación de la fotocopiadora, que fue por 32.862,80 en su totalidad. Si este comprobante no tiene las firmas de estos supervisores o de la gente que está arriba, digamos, a los jefes del custodio, esto es de llamado de atención. ¿Por qué? Porque como las normas que hay, las políticas del fondo fijo de cada chica, es que los pagos no pueden ser superiores de 20.000, de cierta cantidad, en este caso evidentemente de esa cantidad. Ahora bien, si en el caso de supera, evidentemente tiene que tener el visto bueno, el check-out de los supervisores para poder decir, bueno, sí, evidentemente. Que en esos momentos ocurrió ese pago y no estaba ninguno de los supervisores, debe ser notificado inmediatamente
para evitar un llamado de atención. ¿Ok? Ahora bien, acá dice que se crea con 140.000. Entonces, nos vamos de una vez. Para la fecha, ¿fecha qué? 4-5. 4-5. Bueno, hacemos lo siguiente. 4-5, el asiento número 1. Creación. ¿Cuándo es creación? Bueno, caja chica contra banco. De 140.000, como dice acá. 140.000. Vamos para acá. 140.000. 140.000. ¿Para qué? Para registrar creación del fondo fijo de ganancias. ¿Qué pasó aquí? Ay, no. Creación del fondo fijo de ganancias. ¿Okay? Ahora bien, la persona vuelve ahora está el 20 de julio. 20 de julio pasa la relación de gastos para pedir el reembolso. Entonces nos vamos para acá nuevamente, a ver aquí. Entonces son los mismos datos que utilizamos la vez anterior. Artículos de oficina. Taxis, yo puedo colocar taxis. Flete sobre compras. Artículos de limpieza. Café y azúcar, yo puedo decir, bueno, café y azúcar y agua mineral, yo puedo colocarlo como refrigerio todo, o sea, utilizo la misma cuenta para los dos. Pasaje mensajero, puedo colocar delivery. Y la reparación de la fotocopiadora, mantenimiento de fotocopiadora. O sea, puedo utilizar. Entonces yo vengo, digo, bueno, el artículo de oficina, 17.750, 4.500, 8.680. Los artículos de limpieza, 18.500. El café y azúcar los sumo los dos. El delivery, 2.400. Y la reparación de la fotocopiadora, 28.330. El IVA crédito fiscal al final de todo. Allí en este ejercicio tengo de una vez todo, no tengo que sacarlo ni nada por el estilo, o sea, no tengo que calcularlo. Reviso, digo, bueno, esto es lo que tengo en comprobantes, el efectivo disponible. Entonces yo sumo estos dos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sumo estos dos, el total gastos más efectivo tengo 150 y el fondo son 140. Es decir, que en esta oportunidad hubo un sobrante de 10.000. ¿Qué hago yo aquí? Yo digo, bueno, ok, banco y la cuenta, porque es sobrante, otros ingresos. Los otros ingresos los coloco automático diciendo que son 10.000. Entonces, ¿qué hago yo? Evidentemente, yo tengo que sumar todo esto, pero tengo que sacarle la diferencia de los 10.000. Entonces, yo digo, bueno, la suma de todo esto menos la suma de todo esto, pero tengo que restarle los 10.000. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo estos dos montos, me tiene que dar igual. El haber me tiene que dar igual que en el debe. Es decir, yo sumo estos dos, me da 104.981,60. Yo sumo esto, me da 104.981,60. Recuerden siempre que debe mantenerse el equilibrio de la columna del debe y del haber. Eso es eterno, eso es de por vida, para mantener siempre el equilibrio contable. Entonces, en este caso sería para registrar reembolso del fondo fijo y sobrante. Cuando hay sobrante, solamente se hace hasta aquí.
sea, fíjense en la diferencia en los ejercicios cuando hay un faltante y cuando hay un sobrante. Cuando hay un sobrante, ya aquí murió. Ya aquí murió. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo el ejercicio? Me dice que se registro contable, el cheque de reembolso de emitirse a nombre de quién, en este caso, del custodio, Pedro Pérez. Y registro para el reembolso de cada chica. El ejercicio terminó allí. Sí, termina hasta allí. Voy a hacer un ejemplo en base a estos datos. Cuando, por ejemplo, me dice se cierra el fondo fijo. Entonces, yo digo que no, cerró el fondo fijo el 31/12. Entonces, ¿cómo lo cierro? Banco contra caja chica por el monto. ¿Cuál monto? Los mismos 140. Por los mismos 140. ¿Ok? Se cierra por ese monto. Para registrar, cierre del fondo fijo de caja chica. Ya, listo. Y aquí murió. ¿Por qué? Porque evidentemente no hubo ni aumento, no hubo disminución. Se cierra por el mismo monto del que se abrió. ¿Okay? Revisemos el tercer ejercicio. A ver, en el tercer ejercicio no aparece, fíjense, no aparece ni sobrante ni faltante. ¿Cómo se hace este ejercicio? Revisamos muy bien. El fondo son 140. Volvemos a revisar. En este caso, ojo, en este ejercicio, pueden ser muchos ejercicios diferentes, prácticamente son los mismos datos que tenemos ya aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que no hay ni sobrante ni faltante. ¿Por qué? Porque aquí me dio igual. O sea, los gastos que yo tengo, que son 104.981,60, más la sumatoria del efectivo disponible, me dio 140 y el monto del fondo 140. No hubo faltante ni sobrante, pero igual hay que hacer el reembolso. En ese caso, ¿qué se hace? Se registran los gastos con su respectivo IVA contra banco. Contra banco. ¿Por qué? ¿Por cuál cantidad? Sumamos todo esto, me da 104.981,60 y listo. Es decir, cuando no hay sobrante ni faltante. Ahora bien, si yo quiero cerrar, yo quiero cerrar. Ahora bien, falta explicar. Aquí terminan estos tres ejercicios que están acá. Pero yo puedo entonces ahora empezar a explicar sobre el aumento. Ya expliqué en el primer ejercicio, el en. ¿Ok? Aumento en en. Entonces, voy a colocar aumento a. Un ejemplo. Yo tengo 140. Entonces, aumento a. Supóngase, yo lo aumenté en 225.000. ¿Cómo es lo que expliqué? A ver, ¿está por aquí? Está por aquí. A ver, ok, aumento a. Cuando es aumento a, es la diferencia. Es decir, yo tengo 225.000, pero tengo 140. Entonces la diferencia es, tengo que restar 225.000 menos los 140. Eso por un lado. Entonces, el asiento contable, caja chica contra banco, entonces yo tengo que sacar la diferencia, que sería 85.000. Es decir, mi aumento va a ser de 85.000, porque de 140 que tengo yo, llegó a 225.000. Entonces, para registrar aumento del fondo fijo. Aumento del fondo fijo. Oye,
hijo de caja chica. En este caso, si yo digo ahora, porque yo expliqué el en, ya lo expliqué, yo hago una disminución a. Tengo 140, disminuyó a 75. La disminución a 75. Como es por diferencia, yo tengo 140 menos 75. El monto resultante es el que voy yo a registrar. Entonces, el asiento contable, banco contra caja chica. Entonces tengo que sacar la diferencia. 140 menos los 75. Tengo que colocar la diferencia que me está dando, que sería 65. Ahora, disminución en. Ya no es A, sino en. Voy a colocar, supónganse, en 95,000. Entonces, asiento contable, banco contra caja chica. Y como la disminución en es el monto directo que me están dando, el monto total o el monto directo, ¿qué voy a colocar? Los 95. Los 95. Directo. El monto directo que me está dando aquí. A diferencia, ojo, del A. El A es por la diferencia y el en es el monto que me están dando para hacer el cambio. Esto es todo. Esto es todo. Esto es todo y aquí hasta aquí es lo de caja chica. Caja chica.